El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en estas lecturas la importancia de la elección divina sobre nuestras personas. Nosotros no existimos por casualidad, no existe la casualidad. Existimos porque Dios nos ama, porque nos ha pensado, porque nos ha pensado antes de la constitución del mundo, antes que todo fuese. Primero, antes de las cosas materiales y de todo lo que adorna la riqueza del cosmos, la Trinidad ha pensado sobre nosotros. Y después podríamos decir, aunque el pensamiento de Dios es actual y solamente nosotros lo dividimos para poder darnos cuenta, pero en su valoración intelectual lo primero es lo primero y lo primero es, evidentemente, Jesucristo y en Él todas las cosas. Eso es lo que ha pensado Dios. Jesucristo, el Padre ha pensado en Jesucristo y en Él todas las cosas. Que todo el cosmos sea recapitulado en Él. Las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Entonces, cuesta imaginarse un poco cómo nosotros podemos ser desde toda la eternidad en la mente divina. Y somos en la eternidad en la mente divina, evidentemente, como no una abstracción, sino como una concreción personal, como lo que soy hoy. Y no me ha pensado en el caso de nosotros los cristianos, sino en Jesucristo, porque hay muchos otros que no han tenido la gracia de la redención, que no han tenido la gracia de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, que no han sido tocados verdaderamente por la sangre de Cristo, aunque pródigamente el Señor haya querido morir por todo el mundo. Sin embargo, nosotros podemos decir sin mérito de nuestra parte y solo por pura elección, Dios nos ha elegido en Él. Nos ha elegido en Él, somos tocados por su sangre,
por su gracia somos consagrados en el Santo Espíritu de amor. Y en Cristo han venido para nosotros, para toda la Iglesia, todos los bienes espirituales y celestiales, todos, hasta la gloria. Vale decir que hemos sido elegidos ya en un breve transcurso en la tierra, pero ya hemos sido elegidos para estar con Él perpetuamente en el cielo. Y prueba de ello ya es el bautismo, que es la dignación máxima, diríamos la invitación máxima que hace el Salvador para con nosotros. Pues en la primera lectura nos hace ver este profeta que estaba entre el ganado dedicado a las cosas simples, mientras que habían sacerdotes, y este sacerdote de allí, del templo, decía: el templo es del rey. Mentira, el templo no es del rey, no es del rey temporal. Ahí está mintiendo el sacerdote. Y porque a veces perdemos de vista, muchas veces le pasó al pueblo de Israel, perdieron de vista por las estructuras y las cuestiones humanas lo verdaderamente esencial. Dios invita a gente muy sencilla, en este caso a Amós. Se enojan allí en el templo: vete de aquí, profeta, no te queremos. Y él responde: yo no soy profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sabemos que esto se ha repetido muchas veces en la historia de Israel y también en el mismo Cristo Jesús. En tiempos del Señor, decían los sacerdotes del templo, aquellos cultivados en la ley, aquellos que estaban en el trono de Judá, podríamos decir, en lo mejor de la prosapia y sabiduría de la ley: ¿cómo puede salir un profeta de Galilea? De allí no puede salir nada. Desestimaban a Jesucristo. Salido de un lugar, diríamos, de campesinos, ¿cómo puede salir de allí un profeta? Un profeta tiene que salir cultivado de, diríamos, allí en su tiempo, de las escuelas de la Torá que radicaban en torno al templo de Jerusalén. Pues para que vean que Dios se ríe a veces de las estructuras humanas, Dios elige a su hijo y nace pobremente y lo invita a salir de un lugar allí de campesinos, con una sabiduría que callaría a todas las escuelas de los sabios de Israel. Esa historia se repite también en el tiempo, es decir, el Señor quiere que vivamos conforme a este Evangelio que nos muestra que es maravilloso, muy difícil de vivir. Como dice aquí en San Marcos, cuando el Señor va enviando a sus discípulos con la verdad ya del Evangelio, los manda de dos en dos a predicar el Evangelio del amor, de la verdad y del amor. Allí se juntan verdad y misericordia, como dice hoy el Salmo, en Jesucristo, que es la suprema verdad y la misericordia plena. Y los envía con esa verdad del reino, con esa usanza de misericordia, diríamos, los manda de dos en dos. Y les pide que no lleven nada, solamente la túnica que van a vestir, un zurrón y sandalias en los pies. Nada más. Ni dinero, ni dos túnicas, nada. ¿Por qué? Para que se haga creíble, creo yo, que esa debe ser la finalidad de nuestro Señor, que se haga creíble el Evangelio del Señor, porque Él viene como sabiduría de los cielos,
desprotegido de todo lo que pudiera ser argumentaciones temporales y estructuras demasiado humanas. Los fariseos vivían de estructuras demasiado humanas. Habían llenado a Jerusalén con estructuras demasiado humanas. Y el Señor les viene a predicar la esencia de la Torá, la esencia más pura de la Torá, pero a su vez culminada en la verdad del Evangelio. Y para eso tenía que hacer creíble el Evangelio con los mismos discípulos. Si se predicaba la verdad, pues tenían que atestiguar los discípulos esa verdad viviéndola. Hacemos un salto histórico y pasamos a uno que hizo creíble la verdad del Evangelio en el tiempo en medio de estructuras poderosas. Fue Francisco de Asís, el pobrelo de Asís, el Cristo de la Edad Media. Fray Maceo se preguntaba, ¿por qué todos a ti? ¿Por qué todos a ti? ¿Por qué todos van en pos de ti? Probablemente ni Francisco de Asís lo sabía, porque fue elegido por Dios, porque en él se iba a cumplimentar algo de desprotección total, inclusive familiar, porque en esa plaza de Asís, en un momento dado se vio algo jamás visto, algo insólito, no solo para la historia de Asís, sino para todos los tiempos. El desvestirse totalmente, como expresando que solamente lo esencial es lo importante, que tenemos un Dios y Padre. Y entonces esa desnudez de San Francisco estaba indicando lo que iba a ser realmente su vida. Desde el 1205 a 1208 va a pasar una crisis vocacional tremenda, una, diríamos, búsqueda de la verdad, pero sin saber cómo ni para qué. Hasta que un 24 de febrero de 1208 tiene justamente la iluminación a través del Evangelio. Y es el Evangelio nada más que en la versión de San Mateo. Ve, deja todo, predica el Evangelio. Predica el Evangelio, no lleves nada, únicamente bastón, sandalias y una túnica. En la versión de San Mateo dice ni siquiera zapatos. Probablemente esos zapatos se puede traducir o descalzos o con sandalias, no lo sabemos. Y así, con esa iluminación, Francisco, con este Evangelio, va a predicar, va a entender que lo esencial del Evangelio es el fundamento de nuestra existencia. Y así lo hacen, lo empiezan a seguir el primero de los discípulos, Bernardo de Quintabal, un caballero, Gil de Asís, y después un canónigo de la Catedral de Asís, Pedro de Catani. Van a ser los primeros 3 discípulos, a los cuales se agregaron después 8 más, y con esos 12 discípulos va a peregrinar a Roma. En San Giovanni Laterano tenemos una hermosa efigie, representación monumental de bronce de Francisco y sus discípulos por detrás, mirando a donde residía el Papa entonces, Inocencio III. El Papa había tenido un sueño de este hombrecito que levantaba la iglesia en sus hombros. Llega allí Francisco de Asís y no lo entienden primero el Papa, y después va a explicar él al Papa, si no es posible vivir el Evangelio, entonces
¿Qué nos queda? Esas frases deben haber sacudido las estructuras más profundas y la riqueza vaticana. Diría, aunque no estamos en contra de todo el estamento vaticano, porque a veces es necesario, pero le debe haber sacudido las fibras más profundas del Papa. Si no es posible vivir la esencia del Evangelio, ¿para qué son las estructuras? Y entonces aprueba el Papa en 1209 la orden franciscana, y desde allí San Francisco va a tener ese espíritu caballeresco que siempre había albergado en su corazón, porque eran tiempos de cruzadas, y él nada más que va a ser una cruzada espiritual de la verdad de este Evangelio. Se quiere dirigir a Tierra Santa, pero entra en un barco como polizón y al final de cuentas ese barco encalla y vuelve para atrás. Después se dirige a Marruecos, España, con el deseo de morir mártir por la verdad de Jesucristo, y lo vemos predicar a los musulmanes allí con el sultán. Vuelve y va a convertir a toda la Umbria allí en un fuego de amor, porque él decía: el amor no es amado, el amor no es amado. Y se sentía con el deseo de predicar a todos, hasta los pajarillos. Y los pajarillos venían y lo escuchaban. Pues el amor no es amado. A veces las estructuras sobran y solamente lo esencial del Evangelio es lo que tenemos que tener en cuenta. Este pobre de Asís, que ha llegado a ser para toda la historia de la Iglesia un jalón inmenso de verdad, justamente lo es porque Dios lo ha elegido para reproponer de nuevo el Evangelio sine glosa. El Evangelio no racionalizado, no compuesto, no en porciones ni en minutas. Un Evangelio verdaderamente esencial, simple. Aquí hay una sola verdad. Jesucristo, el Verbo encarnado, se hizo carne por nosotros. Él nos busca para ser santos, y el ser cristianos significa erradicar todo lo que no condice con ese nombre, como dice hoy la oración colecta, para imitar a Jesucristo en todo. Y así entonces al final de su vida sabemos que en el Monte Alberni, en 1224, Jesucristo se esconde entre unas alas seráficas. Este hombre angelical, el doctor, diríamos seráfico sin ser doctor, seráfico, había predicado al mundo lo esencial del Evangelio y recibe los estigmas de Jesucristo, que va a ser la gran predicación al final de su vida para todos los tiempos. ¿Qué nos enseña este hombre? El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. ¿Es posible hoy dejar un poco las estructuras? ¿Es posible reproponernos de nuevo un sentido de la existencia sin tantas mezquindades en un mundo donde se ha perdido el verdadero sentido de Dios? ¿Es posible acaso reproponernos el Evangelio y vivirlo de cara a Dios? La pregunta está, la respuesta cada uno la tiene.